Hermanos, ¿me pueden escuchar bien? ¿Me pueden escuchar bien, hermanos? Sí. Que la conexión está un poco defectiva, por eso que me sacó, yo creo que 2 veces tuve que ahora salirme y empezar otra vez. Espero que esta vez esté bien. Así que, bueno, estos son uno de los riesgos que uno corre cuando depende de la tecnología. Pero parece que está bien en este momento. Esperemos que todo continúe así. Así que vamos a empezar nuestra reunión de hoy y voy a poner la confesión que vamos a hacer en este momento. Vamos a leer la confesión de Westminster referente a Dios y dice así: no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable, justísima, para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta es la confesión de Westminster referente a la naturaleza de Dios. Y hermanos, vamos entonces a orar. Se unen conmigo en esta oración. Oremos, Padre Celestial, en este momento, en el nombre de Jesús. Venimos para que tú nos bendigas ahora de principio a fin. En la exposición de tu palabra, si podamos nosotros entender lo que tu palabra dice, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a tener la lectura del Salmo 146. Si usted tiene su Biblia, Salmo 146, lo voy a poner aquí también. Salmo 146. Y vamos a leer este pasaje de las Escrituras en el libro de los Salmos 146. Voy a abrir las dos versiones. Tengo la versión Reina Valera y la versión Biblia de las Américas. Voy a leer la versión Biblia de las Américas. Dice así: aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones.
naciones. Este es un salmo escatológico. ¿Qué significa salmo escatológico? Ya lo expliqué. Escatología tiene que ver con los últimos días. Escatos últimos. Logía de logos, estudio de los últimos días. Y es un salmo en donde habla de la naturaleza de Dios, que Él abre a los ciegos los ojos, levanta a los caídos, protege a los extranjeros y sostiene al huérfano. Muy importante porque aquí hace la diferencia entre los menesterosos y los impíos. Muy importante eso. Y dice el Señor reinará para siempre, significa que está reinando y su reino seguirá por todas las generaciones. El reino de Dios se ha establecido en Jesucristo, pero va a ser consumado en su venida. Déjeme repetir otra vez, cuando alguien le pregunte, yo quiero que usted con convicción lo diga inmediatamente y no se quede pensando. Usted va a decir, el reino de Dios está establecido hoy, H-O-Y, pero va a ser consumado en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Él entregará su reino al Padre cuando haya suprimido todo poder y dominio y autoridad bajo sus pies. Qué lindo, ¿eh? ¿Entiende usted eso, hermano? Bueno, si no lo entiende, tiene que entenderlo. Porque si no lo entiende, entonces no va a entender el mensaje del reino de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una oración de intercesión. Vamos a orar. En este momento usted se une conmigo en oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande y misericordioso y nos has cuidado en medio de la tribulación de estos días en cada país. Gente huye de gobiernos tiranos, de gobiernos déspotas en toda Latinoamérica, especialmente de Venezuela. La gente muere de hambre en las calles, los niños no tienen nada que comer, entran los basureros. Las madres no saben qué hacer, cómo alimentar. En medio de esa hambruna por parte de hombres impíos, castiga, Señor, a esos malos gobernantes, que tu juicio caiga sobre ellos en el nombre de Jesús, porque son arrogantes y soberbios, porque se creen con la autoridad de manipular y de decidir el destino de hombres, mujeres y niños. Son hombres mortales, impíos, aborrecedores de Dios, criminales. Son personas perversas que odian tu ley, tu Cristo, tu iglesia y tu pueblo. Que tu castigo caiga sobre ellos así como ellos se mofan de ti y acabe el sufrimiento de ese pueblo. Pero a los criminales, aquellos que hacen uso de esto y que están también creando problemas, castígalos. Protege a tu iglesia, al pobre, al menesteroso, al enfermo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, bendice también a aquellos niños que están enfermos. La enfermedad física es inevitable, todos estamos enfermos, pero que tu gracia y tu amor esté con nosotros. Danos primeramente la gracia espiritual, que otros vengan al conocimiento de Jesús, el Cristo, el Señor. Desecha y destruye a los falsos profetas, a las falsas iglesias, para que tu nombre no sea vituperado y más bien sea ensalzado. En cada país, Señor, da sabiduría. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Y así, venimos a ti y te oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Cristo. Amén. Muy bien, así de esta forma vamos a leer la ley en Hebreos 12 del 1 al 6. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Usted es algo, esto ya sabe usted, porque lo aprendió
desde pequeño. Y si no lo aprendió desde pequeño, lo aprendió de grande, pero ya lo sabe. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 6. Voy a leer aquí la bendita palabra de Dios, que es la bendita palabra de Dios, eterna y santa. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Es muy importante. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y la pregunta es, ¿te ha disciplinado el Señor? Porque dice, al que ama, disciplina. No dice, al que ama, le da una vida bien fácil en el paraíso, o le da abundancia de bienes, o una cuenta en el banco. Dice, al que ama, disciplina. Vamos a hacer una oración de iluminación antes de pasar a la exposición de hoy día, que es un tema muy, pero muy edificante. Ore usted conmigo allí donde está usted. No se distraiga para nada. No. Si la vecina viene, hágala que se siente con usted y que escuche. Porque lo que viene es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Y permite que nuestra mente, corazón, alma, esté dispuesto a entender tu palabra, que ninguna distracción nos saque de nuestra relación contigo en este momento. Absolutamente nada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, pedimos y usted y yo decimos amén. Amén significa estar de acuerdo con la oración. No distracción. Absolutamente, yo no lo veo. Yo creo que usted no está siendo distraído. Esa es mi confianza en el Señor. Más allá no puedo saber, yo no soy Dios. Pero yo apelo a su madurez cristiana. Madurez cristiana. Vamos a abrir las escrituras en la carta de Pablo a Timoteo, su segunda carta, capítulo 1, del 11 al 18. Esa es una carta que estamos estudiando hoy. Y yo quiero que usted, ¿no? Capítulo, segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1,
Vamos a leer esta carta y de una manera reverente vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer de la versión de las Américas. Dice así: para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me encontró. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y termina así el primer capítulo de esta carta. Cuando comenzamos a pensar en el ministerio de Pablo, ya lo había dicho, déjeme repetirlo otra vez. Pablo era una persona que, humanamente hablando, era de continuo estrés emocional. Él era una persona, según las cartas que estamos leyendo, la evidencia escritural, podemos concluir, eso se llama sacar inferencia lógica, de todas sus vivencias, especialmente de su carta a Timoteo, que fue el hijo amado, hermano. Recuerde, hijo amado. Pablo era una persona que sufría mucho por la iglesia de Dios. Escuche bien esto. Pablo no sufría por su condición. Pablo sufría por la iglesia de Dios. Lo voy a poner porque yo quiero que usted escuche bien. Pablo, lo voy a decir bien despacio, de una forma, diríamos, pausada. Pero por la iglesia. No es que él negaba su situación. Pablo sabía que estaba preso, era perseguido, era odiado, era atribulado, tormentado, su vida estaba en peligro. Él era consciente de todo eso. Pero su preocupación como humano, que le mantenía bajo estrés, era la condición espiritual de la iglesia. ¿Usted entiende eso? Usted tiene que entenderlo eso, hermano. Estamos en el siglo XXI. Miles de sectas que se llaman cristianas, cada una con prácticas aberrantes, en la mayoría, no todas. Cada día salen con inventos y toman el nombre de Dios en vano. No son apóstatas, son herejes, porque el apóstata ha estado en la verdad y se ha caído. Estas empiezan en la mentira, o sea, nunca estuvieron en la verdad. Entonces no son apóstatas, no es apostasía, es herejía. Algunas ni siquiera son herejía, simplemente es una sala de diversión, un circo, diríamos. Claro, los animales no hay, pero ellos se convierten en animales de circo.
Pero cuando leemos la carta de Pablo en el primer siglo, cuando le escribe esto a Timoteo, vemos el verdadero sentir del apóstol. Muchos dicen, oh, yo sigo a Cristo, la iglesia, tenemos que volver a nuestras raíces, pero ellos entienden la raíz, entre comillas, hablar hebreo. No, no es hablar hebreo volver a las raíces. A mí no me importa si usted sabe hebreo o tampoco me impresiona que usted diga Shalom, Shabbaot, Elohim, Yeshua HaMashiach. No me interesa saber eso. A Pablo no le interesó eso. Pablo está tomando en serio su rol de apóstol. Dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Cuando dice del cual, es muy importante tomar en cuenta a qué se está refiriendo Pablo, ¿no? Porque Pablo, en esta parte de 1 de Timoteo, vamos a hacer un recuento de ahí. Pablo 1, en el versículo 11 dijimos, dice, de acuerdo, 1:11, perdón, es 2 de Timoteo, estoy en primera, disculpen, volví para atrás, pero lo arreglo inmediatamente. 2 de Timoteo 1:11, Pablo empieza, dice, con una preposición, al cual. ¿A qué se refiere al cual? Se está refiriendo a los versículos anteriores que empieza del 3 hasta el 10. Entonces, cuando dice el 11, para el cual, se está refiriendo del 3 al 11, específicamente cuando dice del 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio y según la gracia que nos fue dada en Cristo. Está hablando del Evangelio. Y cuando dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida eterna y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, cuando dice para el cual, está hablando del Evangelio. Escriba. Cuando dice para el cual, se está refiriendo al Evangelio, porque el cual es un pronombre relativo relacionado ¿a qué? Relacionado al versículo 10. Y el versículo 10 está hablando del Evangelio. Pablo mismo lo dice ahí. Entonces vamos cosiendo. ¿Sabe lo que es coser, no? ¿No? Estamos añadiendo, estamos pegando puntos por puntos para entender. Cuando Pablo dice por el cual, está hablando por el Evangelio. Entonces dice, el Evangelio, dice, al cual, a ese Evangelio, yo fui constituido. Ahora, la palabra constituido significa en griego establecer. Él fue establecido. Él fue señalado. ¿Cómo qué? Fue establecido para que sea tres cosas. Uno, predicador, apóstol y maestro. Tres funciones. Yo quiero que entienda usted esto, hermano. La Biblia, estamos nosotros escarbando las escrituras. ¿Ok? Escarbando las escrituras. Pablo posiciona su ministerio de predicador, que viene de la palabra griega heraldo. Heraldo. En el griego, predicador se traduce de la palabra griega heraldo. Heraldo es alguien que pregona, proclama una noticia del rey. En este caso, el rey es Dios. Entonces Pablo dice, yo soy un heraldo, porque estoy proclamando, pregonando un mensaje. Aquí en español se traduce como predicador, porque la palabra heraldo en griego significa eso, proclamar. Puede ser traducido como proclamador, puede ser traducido como pregonador, puede ser traducido como
anunciante. Eso es un heraldo. El heraldo no dice algo de su propia mente. El heraldo simplemente es el instrumento para transmitir el mensaje del evangelio. Entonces Pablo dice, a mí me establecieron. Yo no quise ser heraldo, yo fui establecido como un heraldo. Pero no solamente heraldo, también fue establecido como apóstol, porque Jesús se presentó conmigo y me dijo, a ti te escojo. ¿Por qué me persigues a mí? Entonces Pablo dijo, yo a ti no te persigo, yo persigo a los que dicen que tú resucitaste, pero todo aquel que persigue la iglesia persigue a Jesús, el Cristo. Y es muy importante este concepto porque hoy en día se persigue a la iglesia ya sea física o legalmente. En los países musulmanes comunistas, a los cristianos se les persigue a muerte, a muerte. Ellos están persiguiendo a Cristo. En los Estados Unidos se persigue no a muerte, pero en el aspecto legal. Y esto es terrible, porque se censura la libertad de predicar el evangelio, de mencionar el nombre de Jesús, de leer la Biblia, de orar. Y se pretende limitar la fe cristiana al baño. Al baño. Porque dice, puede ser ofensivo al que no es cristiano. Ahora, yo me pongo a pensar y digo, puede ser ofensivo al que no es cristiano. Pero hay un conflicto porque Jesús dijo, vayan a las naciones. Un momento, las naciones no son cristianas. Pero aquí el magistrado humano dice, no, porque nos vas a ofender. Hay gente que no cree el evangelio y se siente ofendida. ¿Cómo me vas a hablar de Cristo si a mí me ofende? Mejor tu religión en el baño, en la cocina cuando estés cocinando. Apóstoles dijeron en Hechos capítulo 4, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando dices mejor, implica un grado de ética. Es mejor. Entonces, nadie puede silenciar a los cristianos. Nadie puede silenciar a los cristianos. Sea quien sea. Nadie puede silenciar a los cristianos. No porque tenemos derechos constitucionales, sino porque Dios nos manda a hablar. La ley humana es cambiante, no la ley de Dios. Y el mandato de Jesús, el Cristo, nuestro Señor, es ir a las naciones, a los gobiernos, y enseñar lo que yo les he enseñado. Y el gobierno que censura a un cristiano, censura a Cristo. Así que cuando alguien llegue a la iglesia del Señor, está en oposición abierta a Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor. ¿Cómo entonces se van a meter
y van a desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay forma de desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O usted cree que sí? No, no hay forma. Dentro del cristianismo evangélico que nació en los Estados Unidos de América y el cristianismo pentecostal que nació también en los Estados Unidos de América en 1900, recién hace unos años, 100 años, dicen de una forma equivocada que el cristiano no tiene que meterse en política. Yo no sé de dónde sacan ese concepto, porque desde el momento que uno es cristiano, ya está en política. Ya está. No podemos decir, oh, yo solamente oro y ayuno y salto y danzo, y el demás, ¿qué me importa? No, no es así. Dice Jesús cuando dijo, soy la sal del mundo, la luz del mundo, está diciendo que estamos en preposición en el mundo. Significa que nos afecta todo lo que pase. ¿O acaso usted, que vive en un cierto país, no le afecta las decisiones de su gobierno? Si no le afecta, le gustaría conocerlo. Pero a todos nos afecta. Cristianos y no cristianos, tenemos hambre. Cristianos y no cristianos, vamos a comprar. Cristianos y no cristianos nos afecta cuando no hay trabajo. Entonces, estamos inmersos en una política. El Evangelio, acabamos de leer ese salmo, que Dios protege a la viuda y a los huérfanos. Ok, eso es política. ¿No cree usted eso? La iglesia está para protegerlos. Eso es política. Si Dios es justo, la iglesia tiene que mostrar esa justicia. Eso es política. Es más, cuando adoramos y hacemos la liturgia es política. ¿Por qué? Porque estamos adorando al Rey de Reyes, Señor de los señores. Y cuando se dice rey implica ley, porque un rey sin ley no es rey. Pero no solamente ley, implica súbditos. Si un rey no tiene súbditos, tampoco es rey. Pero también implica límite. Si un rey no tiene tierra, pues entonces rey de qué va a ser. Nosotros somos sus súbditos y nos sometemos a la autoridad del rey. Su ley es suprema y es la base para la ley judicial, moral, de donde desprende las otras leyes. Si la ley de Dios está en la escuela, entonces no se puede enseñar homosexualismo ni abortar, porque la ley de Dios prohíbe. Eso es política. Pero si la ley de Dios no está, la ley del hombre inventa cosas. Y hay un conflicto. O es la ley del hombre o es la ley de Dios. Bueno, nosotros somos
cristianos. Y si la ley de la escuela va en contra de la ley de Dios, hay un conflicto político y de poder. No podemos violar la ley de Dios moral por obedecer una ley humana que viola la misma ley de Dios. Eso es política. Hablar y escribir en contra de todas esas leyes que van en contra de la ley de Dios es política. Es más, cuando oramos y decimos Señor de los cielos, esa frase, Rey de Reyes, es una declaración política, porque estamos diciendo, Él tiene autoridad. Ningún hombre en la tierra tiene el poder para ir en contra de la única autoridad, porque eso se llama rebeldía y subversión. Claro, si usted es una madre y le dice a su hijo, no vengas más de las 8, y el hijo viene 8:30, violó la ley de usted y mostró no respeto. Esa es política en su casa. Mi política en mi casa, usted va a decir, es que mis hijos tienen que estar aquí a las 8 de la noche. Esa es mi política. Esa es su política. Usted lo puso así. Entonces, tenemos que pensar que hay un orden que Dios puso y que está escrito en las Escrituras. Eso lo enseña Pablo. Yo quiero que me entienda bien, estoy hablando de una forma pausada para que usted entienda el concepto. Entonces, Pablo dice que fue también maestro de los gentiles. Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles, que no está en el original, son los que no son judíos. Son aquellos que vienen de otra cultura ajena a la cultura hebrea. Nosotros, culturalmente, no somos hebreos. Entonces, Pablo en el primer siglo fue establecido por Dios para predicar, ser apóstol y maestro a los gentiles. Entonces, por la razón, escuche bien lo que dice versículo 12, por la razón misma que Pablo fue establecido por Dios para hacer esas tres funciones. Repita, predicador, apóstol y maestro. Por esa razón, él a sí mismo padece. Él a sí mismo, por esa misma razón, padece. Quiere decir, por esa razón, que es apóstol, heraldo y maestro, él entonces sufre. La palabra sufrir tiene que ver, él experimenta maltrato. Maltrato. Entonces, Pablo está diciendo, todas las persecuciones que están pasando en mi vida, toda esa persecución y maltrato, mi encarcelamiento se debe a que soy yo un heraldo, apóstol y maestro. Dios me ha establecido. Dios me ha señalado. Dios me ha puesto. Y por la misma razón que Él me puso así, yo estoy sufriendo maltratos. Maltratos. Yo no estoy en un hotel lujoso con sábanas limpias y ambiente perfumado. Yo estoy en una cárcel fría de piedra, hedionda, de frío, sin ventilación y sin mirar la luz del sol. Porque yo he sido señalado
para servir a Dios, para enseñar a ustedes. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice. No me avergüenzo. Eso es una declaración política, porque Nerón, la bestia del Imperio Romano, odiaba tanto a los cristianos desde el punto de vista político. A él no le importó la religión. A él le dijeron, ellos creen en un rey. No, decía la bestia, yo soy el único rey. ¿Cómo que ellos van a creer en un rey? Ellos tienen su fidelidad en un rey llamado Jesús. Murió, dicen que resucitó al tercer día, dicen que Él es el Señor, el Curios, a quien ellos le deben obediencia absoluta. No a ti, Nerón. No, yo soy Nerón, emperador del Imperio Romano en toda su gloria. Yo tengo el poder para perseguirlos y matarlos, porque yo tengo ese poder. Y efectivamente utilizó ese poder para perseguir a todos los cristianos. Y entre ellos estuvo Pablo. Pablo, con esa convicción cristiana y esa certeza de que él fue establecido por el verdadero rey que es Cristo, para ser su heraldo y su apóstol y su maestro, dijo, no me importa padecer, ni tengo vergüenza de estar en esa celda fría y hedionda, porque Cristo es el verdadero rey, porque yo fui llamado para sufrir por él. No me importa. No tengo vergüenza. No importa que se rían de mí. Absolutamente no. Porque mi fe es tan fuerte en Cristo que aún en estos momentos de prueba, lo que me importa eres tú, Timoteo. Fíjese. Yo sé en quién he creído. Confesión de fe. Confesión de fe. Porque yo sé en quién he creído. Cuando dice pero, el contraste, la conjunción de contraste está en que mientras me persiguen, yo estoy orgulloso. Tengo el privilegio de estar aquí sufriendo en cadenas sin ver la luz del sol, en frío, sin comida, con ratas. Estoy yo gozándome de ser un apóstol, heraldo y maestro de los gentiles, sirviendo al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, piense usted en eso, porque Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé en quién he creído. Ahora, la palabra porque yo sé viene a ser es una conjunción que tiene que ver con convicción. Con convicción. Y en quién, el pronombre personal en quién solamente se hace referencia a una persona y a nadie más, en Jesucristo. Y dice, he creído. Es un perfecto indicativo. Los perfectos indicativos significa que su fe, que él creyó en el pasado, sigue ahora y seguirá siempre. Nuestra fidelidad como cristianos no es a un presidente, es a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Todos los gobernantes del mundo deben someterse a Cristo.
No hay otro rey, no hay otra ley, solamente uno. Jesús, el Cristo. Él reina ahora. Su reino fue establecido y va a ser consumado en su venida cuando entregue ese reino al Padre. Y el último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. Esa es la escatología cristiana. Cristo hoy reina y está sometiendo a sus enemigos, está destruyendo todo poder, dominio y autoridad humana, hasta que vea a sus enemigos bajo sus pies, los destruirá. Entonces Él entregará el reino al Padre. Él mismo se somete al Padre y el Padre recibirá el reino. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y dice, yo sé en quién he creído. La convicción de esa frase implica la razón por la cual Pablo puede sufrir por Cristo. Y la pregunta es a usted. Usted tiene esa convicción de decir, yo sé en quién he creído. Pero no termina ahí. Pablo dice otra cosa más. Dice, y estoy seguro. La palabra estoy seguro viene de la palabra griega que significa estoy persuadido. Estoy con una convicción y una confianza inamovible. Inamovible. Nadie puede hacerme dudar de mi fe cristiana. Absolutamente nadie. Porque yo sé, estoy bien convencido que Él tiene el poder. Él tiene el poder para proteger. La palabra en griego es proteger. Para proteger mi depósito en aquel día. ¿Cuál depósito? Hay muchas interpretaciones en cuanto al depósito, pero no hay que hacerse problema, porque ese depósito es el Evangelio de Cristo. Cristo le dio el depósito a Pablo a predicar el Evangelio. Pablo ahora está predicando a Cristo. Ese depósito está siendo guardado, lo protege el Señor. ¿Para cuál día? Dice aquel día. Ese día tiene que ver con la venida de Cristo. El pronombre aquel es demostrativo. Aquel día. El día especial en donde Jesús el Cristo entregará el reino al Padre. Porque ya el Evangelio de Cristo ha sido predicado. Pablo, escribiendo esta carta en el año 67, después de Cristo, Nerón comete suicidio en el año 68. Él sabe, he corrido la buena batalla, y me extiendo a lo que está delante de mí, a ese premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo me extiendo, yo tengo una meta, dice Pablo. Las circunstancias no me importan. La cárcel fría de piedra no me distrae. El olor nauseabundo de ratas
mi enfermedad no me altera ni me distrae. Yo tengo una meta. He corrido la buena batalla y estoy seguro que Él es totalmente poderoso para guardar este depósito del Evangelio hasta aquel día. Eso le escribe Pablo a Timoteo. Las tribulaciones son parte de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo no es una mansión y 3 aviones, ni ropas finas, ni dormir en los mejores hoteles. Yo no tengo absolutamente nada material, Timoteo, como para dejarte una herencia. Pero lo que tengo es lo que Dios me ha dado. Este depósito que Él me ha dado. ¿Y sabes qué? Ese depósito se te ha dado a ti. El depósito del Evangelio de Cristo. Por eso, dice Pablo, Él es poderoso, Dios, para aquel día. Nunca Dios va a abandonar a aquellos que Él elige. Nunca. Y esta es una prueba fundamental en la vida cristiana. Porque la crítica viene de 2 lados. Si Dios te ama, ¿por qué permite que sufras? Y si Dios te protege, ¿por qué estás encarcelado? Porque eres un pobretón, no sirves para nada. Pablo califica desde el punto de vista humano como un bueno para nada. Un bueno para nada. Humanamente hablado, él fracasó. Está en la cárcel, sucio, sin ropa tal vez, sin comida, enfermo. Pero él dice, no me puedo avergonzar, porque yo sé en quién he creído y que sé que es poderoso para guardarme hasta aquel día. Yo soy su predicador, yo soy su apóstol, yo soy como maestro a ustedes. Y estar aquí no es prueba de que Él me abandonó, no. No, Él no me ha abandonado. Él me ha dado ese depósito. Y sí, me van a matar, Nerón me va a matar. Pero hasta ese último día, Él va a proteger el depósito que me ha dado. Él me dio un depósito. Él lo va a proteger hasta el día final. Y dice Él, retén, Timoteo, la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor, y guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo está hablando a su amado hijo
y está transmitiendo ese depósito a él. Y le dice dos verbos, retén y guarda. Los dos están en el imperativo, lo cual significa es un mandato. Retén. Y el retén y el guardar están en relación a la palabra del evangelio del reino de Dios, que Pablo también dice le fue confiado. Así como se me fue confiado este tesoro del evangelio, Timoteo, a ti ahora se te es confiado este depósito, este tesoro, este don, el mensaje para que tú seas también un heraldo del evangelio de Cristo. Tienes que retener las sanas palabras que de mí oíste. Sanas palabras implica buen depósito. Sano implica algo incorruptible. Y lo único que es incorruptible es el evangelio de Cristo. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo te mando a que tú guardes el evangelio incorruptible del reino de Dios. ¿Y sabes qué? Guárdalo contigo. Guardar las sanas palabras hace el paralelo Pablo y dice, guarda el buen depósito. Es un paralelo hebreo que se ve en los Salmos y en Proverbios. Pablo está repitiendo el mismo mensaje, la misma orden en dos formas. Uno, retén la forma de las sanas palabras. Dos, guarda el buen depósito. Es lo mismo en diferente forma. En otras palabras, el evangelio se te ha confiado. ¿Cómo lo tengo que guardar? Lo vas a guardar en proposición. La fe en el amor que es en Cristo Jesús. Tres preposiciones. Mientras permanecemos en la fe, mientras permanecemos en el amor, y estos dos están en Cristo, entonces vamos a ser capaces de nosotros retener el evangelio de Jesucristo, porque es ahí, en Cristo, que el Espíritu Santo nos protege. Por eso dice el versículo 14, guarda el buen depósito. Buen depósito es el evangelio incorruptible de Cristo que mora en preposición en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, y esto explica por qué Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Ahora entiende por qué le dice eso? Porque dice, porque Él habita en ti. Porque tú has sido confiado. Para que Dios el Padre te dé el depósito. Y Él lo va a preservar hasta aquel día también cuando tú partas con Él. Eres un heraldo del Evangelio. Predicar el Evangelio no tiene por qué crear felicitaciones del mundo. A Pablo lo odiaron a muerte. No era un simple, no me gusta él. Era odio a muerte por predicar al Cristo resucitado. Y no solamente a él, a Pedro también. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento en el nombre de Cristo? Y él dice a los judíos, ustedes crucificaron al Señor. Lo llevaron los fariseos y le dijeron, nunca más vuelvan a predicar el evangelio. Y ellos dijeron, es preferible predicar, obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo primero que salen es seguir predicando. Fueron perseguidos por el evangelio. No le dieron la mano, felicidades, Pedro, te damos la felicitación, te vamos a dar las llaves de la ciudad por ser un buen ciudadano romano. Lo metieron a la cárcel. Desde el principio de la historia del cristianismo vemos persecución, desde el principio. Bueno, Pablo entró en la escena
y empiezan a perseguirlo. ¿Usted entiende lo que es eso? Estamos hablando del siglo primero. Antes del cierre del siglo primero ya se estaba la persecución. Pablo, cuando dice en los postreros tiempos, está hablando de su tiempo, porque en su tiempo ya había esos hombres. Los últimos tiempos empiezan justamente cuando Cristo asciende a los cielos. Estamos ya en los últimos tiempos, tiempos de refrigerio. Mateo 24 dice todo, exactamente todo lo que va a suceder. Cuando viene el juicio a Jerusalén, Jesús advierte a sus discípulos: los perseguirán y los matarán, los llevarán a las sinagogas. El amor de muchos se enfriará. Pero si no fuera por los elegidos, nadie sería salvo. Fíjense, ese mensaje fue para su tiempo. Se cumplió en el año 70. Todo se cumplió en el año 70. Y él vino en poder y gloria dando juicio sobre Jerusalén por su incredulidad, porque rechazaron el evangelio de Cristo, rechazaron a él como el Mesías. Para ese tiempo ya Pablo estaba muerto en la presencia de Dios, Juan todavía vivo en Patmos. Y es ahí cuando él, entonces antes que muera la bestia, escribe a las 7 iglesias de Asia, diciéndoles: ya viene la persecución. Él estaba en tribulación. Él dice en el capítulo 1 de su carta a las 7 iglesias: soy copartícipe de ustedes de la tribulación. Él mismo lo dice. Eso es el evangelio de Cristo. La evidencia bíblica nos enseña que durante el primer siglo, desde el momento que Jesús asciende en el año 30 y tantos, hasta más o menos el año 70, que son 40 años, todo ese tiempo de persecución. Cuando Pablo muere en el año 67, alrededor, ya todo el imperio romano, todo el mundo del imperio romano había sido evangelizado y habían escuchado el evangelio de Cristo. Él mismo lo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 1. Pablo le escribe ahí de Roma, en la cárcel, esperando. Le dice a Timoteo: guarda el buen depósito del Espíritu Santo. Las sanas palabras vienen a ser incorruptibles. Las palabras que Pablo hablaba era el evangelio de Cristo. Estas palabras son incorruptibles. El sustantivo se refiere a que es incorruptible. Con decir incorruptible solamente se estaba refiriendo al evangelio de Cristo, nadie más, porque no hay otra palabra que no sea incorruptible. Solamente el evangelio de Cristo es incorruptible. Lo demás es corruptible. Pero Pablo termina de una forma, al principio triste, pero después feliz, pero triste porque dice en el versículo 15: ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Fíjese, hermano, Pablo predicó el evangelio a Colosas, Efesios, Filipos, Tesalónica y a otros lugares más que estaban por ahí, de Asia Menor. Él viajó y dice: me abandonaron. La palabra abandonar significa lo dejaron. No significa que ellos fueron heréticos o se volvieron apóstatas. No está diciendo eso. Mucha gente piensa que los que le abandonaron a Pablo sí fueron al mundo. No. Está diciendo que muchos cristianos a quienes Pablo les predicó el evangelio y formaron iglesias, ellos abandonaron a Pablo basado en el contexto de la carta, cuando supieron que Pablo fue encarcelado por causa de la fe. Por eso Juan, en su carta a las 7 iglesias en Asia, les dice: tú has dejado tu primer amor. Porque llegó el momento en que los cristianos de Asia, en ese momento de persecución por Nerón, en ese momento de tribulación,
Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Juan dice, dejaste tu primer amor. Es el mismo lenguaje, es el mismo mensaje, es la misma condición, es el mismo contexto a que se está refiriendo Pablo. El amor de estos cristianos se enfrió al punto que abandonaron a Pablo en la cárcel. ¿Quiénes son Figelo y Hermógenes? No se sabe mucho quiénes fueron estos individuos, excepto aquí en las cartas. Pero el hecho que Pablo los menciona implica que eran conocidos por todos los cristianos. Timoteo los conoció, Tito los conoció, los apóstoles conocieron a estos cristianos. Eran personas prominentes, por eso dicen su nombre, eran muy conocidos. El apóstol confiaba en ellos. Muchos piensan que fueron parte de los 70 discípulos, que se convirtieron después, al final, cuando dice abandonaron, parece que dice que siguieron a Simón el mago, pero no hay prueba, solamente conjetura. Pero lo cierto es que Pablo los menciona entre todos que abandonaron a Pablo cuando él fue apresado. Por eso él dice, yo no estoy avergonzado de estar en cadenas por Jesucristo. La palabra abandonar significa que ellos dejaron a Pablo. No dice nada más, no dice que abandonaron la fe, posiblemente algunos, pero no se sabe. No quiero conjeturar en eso porque la Biblia no dice eso. Simplemente Pablo dice, me abandonaron. Y es posible que algunos cristianos de Asia, al ver que Pablo estaba encarcelado, dijeron o sintieron vergüenza de él. Claro, sintieron vergüenza y dicen, ¿cómo vamos a ir a esa cárcel? No, mejor ignorémosle y sigamos. ¿Ya ven cómo en el primer siglo habían esos tipos de cristianos? Ya ven cómo empieza, no es que hoy últimamente, no, ya había en ese tiempo ese tipo de cristianos. Fueron malagradecidos porque Pablo les llevó el evangelio a Asia. Él recorrió todo Asia, viajó y al final termina en una cárcel fría, ignorado, desnudo, sucio, con hambre, olvidado. Pero Pablo dice en el 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es exactamente el contexto. El contexto indica que estos cristianos se avergonzaron de Pablo. Y parece que un grupo pequeño de una casa de un tal Onesíforo no se avergonzó de él. Dice, no se avergonzó de mi cadena. Esta parte es muy conmovida. Pablo estaba, el apóstol de Cristo, abandonado, hermanos, y solamente uno brindó su casa y dijo, yo no me avergüenzo de Pablo. Y cuando habla de la casa de Onesíforo, significa los que vivían con él. Dicen que fue una persona muy honorable en Roma. Discípulo también, cristiano. Y Pablo dice que el Señor tenga misericordia. O sea, en otras palabras, que Dios ponga su gracia en él. La palabra que usa Pablo en misericordia tiene que ver con compasión. En otras palabras, que Dios tenga compasión de la casa de Onesíforo. ¿Por qué?
Él me ha refrescado el espíritu, dice, aún en las cadenas, y nunca se avergonzó de mí. Esta parte es muy, muy humana. Pablo está sintiendo en carne propia el desprecio de los cristianos. Y como humano él no podía hacer. Yo me imagino en todo esto Pablo estaba llorando. Porque hermano, imagínese usted en una cárcel después de haber trabajado y se avergüenzan de usted. Avergonzar de usted. ¿Se imagina eso, hermano? Yo quiero que piense eso, piense en su cristianismo. Esto va más allá de buenos modales. Eso va con convicción. Solamente la casa de Onesífero se acordó de él y no tuvo vergüenza. Porque dice, cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor, Timoteo. Onesífero también era conocido al igual que los otros, pero a diferencia de los demás, Onesífero era una persona noble de corazón. Amaba a la iglesia de Cristo y por la forma como Pablo está escribiendo, era una persona que estaba al servicio de los hermanos y ayudó de una forma desprendida al avance del reino de Dios por el cuidado y la necesidad de los hermanos. Pablo reconoce aún eso y dice, Onesífero pasa a la historia, su nombre es conocido por nosotros como un cristiano desprendido y lleno de amor por Pablo y la iglesia. A diferencia de los otros dos que se avergonzaron de Pablo y lo abandonaron. Dos tipos de cristianos en la iglesia visible, lo que hablé el otro día. No sabemos quiénes son aquellos que son regenerados y aquellos que son regenerados en la iglesia local. Pero este pasaje justamente ilustra lo que estábamos hablando el otro día acerca de la iglesia visible. En la iglesia visible, como en este caso, están los que se llaman cristianos, pero muchos de ellos tal vez no lo sean, y otros sí. En este caso, vemos que solamente la casa de Onesífero sintió ese deseo de estar con Pablo y darle aliento y compasión y decirle, Pablo, sé que estás en la cárcel, voy a buscarte porque quiero expresarte mi amor y mi compañía como cristiano, reconocerte como heraldo, como apóstol y como maestro. Y la pregunta es usted, hermano, ¿cuál es su posición en la iglesia? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí? El evangelio sí nos ha sido encomendado. Este es un caso de ministerio a ministerio que ellos tienen que predicar. Pero al mismo tiempo es un caso de amor cristiano y fidelidad entre los hermanos. ¿Avergonzarse de Pablo? ¿Del apóstol de Cristo? Bueno, Pedro negó a Jesús 3 veces. Se avergonzó. Jesús lo perdonó. Y lo puso como príncipe de los apóstoles. Judas traicionó, pero era el hijo de perdición. Solamente Dios sabe los corazones. En su iglesia visible está el trigo y está la cizaña. Yo no lo sé, usted no lo sabe. Solo Dios. Pero está trigo y está la cizaña. Seamos trigo y no cizaña. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este mensaje haya realmente entrado en nuestro corazón y mente. Conocer tu voluntad
de acuerdo como tu palabra dice. Perdona nuestras iniquidades y danos la gracia de servirte. Te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador. Amén. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes, hermanos. Amén.